En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT, Luis del Río, les damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UT 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal en YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @IPASUT, nuestra página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Este programa abre un espacio de reflexión sobre el sindicalismo en Colombia hoy, poniendo en el centro la participación de las mujeres. Para adentrarnos más en este tema, le doy paso a mi compañero Luis del Río. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Sonia. Bueno, muy bien tú lo dices. Hoy cuando hablamos de trabajo no solo estamos hablando de condiciones laborales, sino también estamos hablando un poco de los actores que están ahí para defenderlos, de los actores que están ahí para poner la cara. Y un poco en el marco del Día Internacional del Trabajo, en este programa queremos poner la mirada en un actor clave que son las mujeres dentro del sindicalismo colombiano. Esto porque el sindicalismo ha sido un espacio históricamente marcado por liderazgos masculinos, pero actualmente eso está, digamos, revaluándose y está siendo disputado y transformado. Entonces estamos un poco mirando cómo se negocia con el Estado, qué implica representar a otros trabajadores y qué implica hacerlo siendo una mujer. Entonces para esto nos acompañan dos lideresas sindicales que desde sus trayectorias nos permiten un poco entender estas tensiones, estos desafíos y las apuestas del sindicalismo en el sector público y en la universidad. Así que nos acompaña hoy Marta Cecilia Reina Gómez, que es abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo. Y también nos acompaña Marisol Camacho Velandia, que es magíster en Ciencias Matemáticas, docente de la Universidad Distrital y es presidenta de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios por la Universidad Distrital. Así que yo quiero un poco que nos empiecen contando un poco cuál ha sido esa trayectoria en el sector público y cuál fue la motivación para vincularse en sindicalismo y ocupar un rol de liderazgo. Entonces, si quieres, Marta, puedes empezar, nos cuentas un poco cuál ha sido esta experiencia, cómo ha sido esta trayectoria y luego seguimos con Marisol. Bueno, muy buenas noches, Sonia, muy buenas noches, Marisol y Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacida en nombre de nuestra organización de habernos invitado a tan prestigioso programa y bueno, esperamos que esto sea un poco didáctico y pedagógico. Bueno, mi trayectoria en el sector público, yo soy funcionaria pública desde hace 30 años, trabajo en la Defensoría del Pueblo, soy funcionaria de carrera y desde hace 15 años estoy liderando la organización sindical ASDEP. Esto empieza quizá desde la universidad, desde cierta empatía que he tenido siempre desde muy pequeña con las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales. El liderazgo en la organización ASDEP inicia por un desacuerdo o una inconformidad que tuve con algún jefe con quien no, pues, no estuve de acuerdo con alguna decisión que adoptó. Eh, Era afiliada a la organización y en una asamblea me propusieron presidirla. Al comienzo, pues la verdad, tuve mucho temor porque esta es una labor muy difícil. El ambiente sindical es un poco complicado, es un poco hostil, sobre todo con nosotras las mujeres.
y pues fui un poco reticente. Sin embargo, pues mis compañeros me impulsaron, recibí mucho apoyo y así fue que inicié en la organización. Y luego todo fue transcurriendo de manera muy fluida. Mi llegada a la organización coincidió con el cambio del defensor del pueblo en el año 2012 y pues esto empezó demasiado intenso porque el defensor elegido, que era el doctor Jorge Armando Tálora, traía como propuesta hacer una reestructuración en la entidad. Y una reestructuración en una entidad pues implica un desafío muy grande para los trabajadores porque en una reestructuración de una entidad caben muchísimas cosas, entre ellas la supresión de cargos. Entonces ese fue el primer reto grandísimo, con eso me estrené y fue una situación que afortunadamente salió muy bien porque pudimos tener una interlocución muy fluida con el doctor Otálora y gracias a eso la organización jugó un papel muy importante en la institución, en la Defensoría del Pueblo, gracias a esa reestructuración que se hizo para ampliar la planta de personal, pasó la entidad a tener cerca de 800.000 funcionarios a tener lo que tiene hoy 2.700 servidores públicos en planta. Entonces, así comenzamos. Listo, muy bien. Marisol, si quieres continúa tú entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria tuya. Bien, como sindicalista realmente llevo estos 2 años. Afiliada al sindicato ya llevaba unos 6 años, y de repente yo estuve eh, debatiendo, por así decirlo, o haciendo contradicción con los compañeros que estaban en la junta directiva y como renegando, ¿no? Un rato. Entonces alguien un día me dijo, ay, si es tan fácil, ¿por qué usted no se propone para hacerlo? Y yo dije, bueno, debe ser difícil, pero vamos a armar una lista y nos presentamos en una lista con unos compañeros. Eh, yo había estado trabajando algunas cosas que la universidad transgrede en cuanto a derechos a los profesores ocasionales y catedráticos en la Universidad Distrital, que somos pues víctimas de muchas violaciones de derechos aquí en la Universidad Distrital. Mm, Entonces armamos esa lista con unos compañeros. Esa lista era bastante diversa, tenía compañeros de diferentes facultades, hombres, mujeres, docentes de cátedra, docentes ocasionales y docentes de planta. Y bueno, y nos metimos en ese zaperoque y llegaron las elecciones y pues quedamos como lista ganadora. Em, y en esa lista ganadora tuvimos 13 escaños, por así decirlo, en la junta directiva, que es una junta directiva de 10 integrantes. Em, yo soy docente ocasional, tiempo completo ocasional en la Universidad Distrital, trabajo en la Facultad Tecnológica desde el 2010. Sin embargo, que yo me hubiera metido a participar activamente dentro de cuestiones sindicales, la verdad no. Había estado haciendo unos talleres con respecto a las prestaciones sociales de los profesores ocasionales y catedráticos y me había dado cuenta, yo también soy matemática, que la universidad estaba liquidando de manera incorrecta, eh, de manera desventajosa para nosotros los docentes ocasionales. Entonces, pues quería en principio hacer esa defensa de, de que nos pagaran correctamente las prestaciones. Y no solamente esa defensa, sino también la defensa de que nos respetaran como docentes ocasionales y catedráticos en la institución y obviamente que se respetaran los derechos ya adquiridos de los docentes de carrera. Usualmente pues los docentes de carrera pues no son eh, víctimas tan seguido de las administraciones en la universidad como si lo somos los docentes ocasionales y catedráticos. Entonces, pues me metí en ese zaperoque y nos metimos pues los compañeros de la lista también en ese zaperoque. Fue difícil al comienzo, ese primer semestre con los compañeros de junta fue difícil porque llegamos como a la expectativa, todo el mundo a la expectativa y como chocando, ¿no? Entre compañeros.
Y un día llegué y dije yo, pues pucha, yo voy a renunciar a esta vaina. Yo definitivamente no me aguanto esta pelea cada 8 días y que no nos llevamos bien. Entonces, en primer lugar, digamos que lo que uno piensa es el otro el que no me comprende, es el otro el que es agresivo, es el otro el que no quiere trabajar. Y de pronto una noche de esas de insomnio uno empieza a pensar y dije, ¿serán los otros o seré yo también? ¿O seremos todos juntos? Y entonces pensé, si yo soy agresiva en mi trato, ¿qué espero del otro? Pues el otro no me va a tratar con consideración. Entonces, y si yo espero a que el otro baje sus armas, pues seguramente no se dé. Entonces, ¿por qué no bajarlas yo y entender que el otro compañero es valioso? Y que así como yo me considero valiosa, pues los otros compañeros también lo son. Y bueno, esa fue como mi actitud a partir de la siguiente reunión. Y yo dije, bueno, el mundo, si uno quiere que el mundo cambie, pues el que tiene que cambiar definitivamente en primer lugar es uno. Y bueno, hicimos buen equipo, tanto que pues hoy les tengo gran estima a todos los compañeros de la Junta. Obviamente continuamos teniendo contradicciones, pero bueno, sacamos adelante varios proyectos en estos 2 años y pues seguimos trabajando a pesar de las contradicciones y nos respetamos y en cierto sentido nos apreciamos mutuamente. Bueno, esa es la idea en este mundo tan polarizado, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro y reflexionar realmente, seré yo, serán los demás, seremos todos. Entonces, es importante como poner sobre la mesa este tipo de análisis y reflexiones para que pues todo fluya de la mejor manera. Ya ha tocado algo la profesora Marisol acerca como de esos obstáculos, pero ahondemos un poquito más en eso, para las dos también. ¿Cuáles han sido esos principales desafíos, pero también esas principales barreras que han enfrentado como mujeres en este espacio de liderazgo que históricamente ha sido de los hombres? Empecemos por la abogada Marta. Bueno, como tú lo has dicho, ser sindicalista mujer es un desafío, es un reto grandísimo. Estamos de acuerdo en que este es un mundo, el mundo sindical es masculinizado completamente y abrirse paso dentro de ese ambiente significa hacer un esfuerzo mayor, ¿sí? Simplemente el hecho de ser escuchada en espacios, así tú tengas la razón, uno nota que cuando dice lo mismo un hombre en el mismo espacio es como más, son más receptivas las personas, incluidas las mujeres. Esta carrera que he hecho dentro de la organización sindical ha tenido para mí muchos retos a nivel personal, a nivel profesional y a nivel sindical. Mm, He tenido que redoblar esfuerzos, la verdad, para mantener cohesionada la organización, para tener un liderazgo efectivo que permita avanzar con una junta que a raíz de la llegada mía a la organización en la presidencia ha ocasionado que la mayoría de nuestras subdirectivas, la mayoría de nuestros comités seccionales estén liderados por mujeres. Hemos sido reconocidos por un estudio que hizo la OIT como una de las organizaciones al lado de FECODE eh, con composición mayoritariamente femenina. Y eso ha significado que las relaciones obrero-patronales se hayan suavizado de alguna manera, porque las mujeres tenemos una forma distinta de abordar la discusión, distinta de abordar los debates. Entonces, eso ha facilitado el diálogo social con nuestra organización sindical. Nosotros en este momento estamos acudiendo desde hace 10 años. Hemos ganado liderazgo en la Mesa Nacional Estatal. Sobre mis hombros reposa la representación. Yo soy presidenta de la organización, pero también hago parte del comité ejecutivo de FENALTRACE
y gracias a Fenaltrace y a la elección que hicieron en su asamblea para que fuera negociadora, he podido representar a los cerca de 1.300.000 servidores públicos en la Mesa Nacional Estatal, en la Mesa de Sector Justicia y en la Mesa de Mujer y Género a nivel que pues estamos sesionando ahorita, haciendo seguimientos a todos los acuerdos que firmamos el año pasado. Llegar a esa mesa de mujer y género también fue una lucha grandísima que se viene gestando desde el año 2017 contra viento y marea. Logramos que las mujeres pudiéramos tener un capítulo especial en el pliego de peticiones de las servidoras públicas y hemos hecho acuerdos muy importantes que en este momento se están materializando y ahí está ASDEP y ahí está Fenaltrace. Y bueno, estoy representando a las mujeres en esta mesa nacional. Yo soy la secretaria técnica de la Mesa Nacional de Mujer y Género. Y pues esto ha posicionado a nuestra organización, pues la entidad, la Defensoría del Pueblo es una entidad garante de los derechos humanos de todos los ciudadanos y es como una doble función, digamos, que estamos desempeñando ahí como defensores de derechos humanos, defensores y defensoras, y también como sindicalistas, mujeres que estamos liderando hacia adentro unos cambios muy importantes dentro de la institución y a nivel nacional e incluso de manera internacional, porque también somos afiliados a una federación internacional, gracias a lo cual pues nuestra organización ha tenido que afrontar muchos retos y desafíos, pero que han redundado en beneficio de todos los trabajadores, en particular de nuestra entidad. Dentro de los últimos acuerdos que logramos, conquistas importantes, fue iniciar el trabajo sobre una nivelación salarial para todos los trabajadores del Ministerio Público, incluidos los trabajadores de la Procuraduría General de la Nación. Vamos digamos eso de manera gruesa, eso es lo grueso de nuestra propuesta en la Mesa Nacional Estatal. Y obviamente hemos incidido en algo que es muy importante para todos los trabajadores del país, que es lograr que por negociación colectiva se incremente el salario de los servidores públicos. Listo, si tú tocas, digamos, varios temas que me parecen interesantes, me gustaría ahorita poder volver a ellos, pero primero escuchemos a Marisol. Marisol, cuéntanos también cuáles han sido esas principales barreras, esos desafíos que has tenido que enfrentar como mujer aquí dentro del mundo del sindicalismo. Pues la verdad que no siento que haya sido, que las barreras hayan sido particularmente por ser mujer. Realmente, bueno, lo que pasa es que también yo tengo una carrera, yo estudié matemáticas y mayoritariamente pues la carrera es estudiada por hombres, entonces como que yo estoy acostumbrada, ya no siento, o sea, no siento que tenga algún tipo de discriminación o trato diferenciado por ser mujer. Digamos que el principal obstáculo era que yo era nueva en este tipo de, de actividades y entonces lo que todo el mundo estaba esperando era como mirando a ver, como cuando alguien está en tacones y espera a ver a qué hora trastabilla, ¿no? Pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser nueva en la organización y además tenía pues el papel de ser la presidenta del sindicato en la seccional de la Universidad Distrital. La verdad conté con el apoyo de algunos compañeros, incluso algunos decididamente siendo absolutamente respetuosos y haciendo hincapié con los demás compañeros, esta es nuestra compañera y esta es nuestra presidenta. Y en las actividades que desarrollamos en proceso de negociación el año pasado, en otras reuniones que hemos tenido con la administración y otros eventos que hay a nivel nacional, la verdad no he encontrado ningún obstáculo con mis compañeros. No sé si porque en la universidad se ha trabajado mucho la cuestión de género, somos respetuosos. Yo siento que mi voz ha sido escuchada no solamente en la Universidad Distrital, sino a nivel nacional, porque esta es una organización a nivel nacional y tenemos que reunirnos en plenarias a nivel nacional, tenemos que ir a asambleas a nivel nacional.
Entonces, yo no he sentido que me hayan callado, que mi voz no se escuche simplemente por ser mujer, no. Incluso en algunas intervenciones he sentido mucho apoyo a nivel general. Obstáculos al comienzo, pues obviamente es en la administración sí sentí que el anterior rector, el rector Tarazona, y la gente administrativa, pues obviamente no me conocía y como que ser mujer, sino por ser nueva dentro del sindicato, entonces era como un personaje desconocido, por así decirlo. Mm, digamos, a nivel general, pues esa dificultad, si se puede decir que es dificultad. Ya a nivel sindical como tal, tenemos muchas dificultades con la administración, porque la verdad, y no hemos avanzado mucho tampoco. Los profesores en la universidad distrital somos objeto de maltrato, de un maltrato que no es directo, es un maltrato indirecto, pero es un maltrato diario. Los profesores de hora cátedra aquí son docentes que tienen 16 horas de clase, 4 grupos diferentes, no se les reconoce horas para preparar clases, no se les reconoce trabajo con estudiantes, no se les reconoce tiempo para calificar evaluaciones y definitivamente la administración no tiene la menor intención de cambiar esa situación. Y adicionalmente, desde el 2023 se les viene descontando una semana de salario. Es decir, en el extremo inicial, entre el extremo inicial y el extremo final de la vinculación, hay N semanas y sin embargo en las resoluciones simplemente se les reconoce salarialmente N-1. Estamos empeñados y ahorita pues estamos trabajando fuerte en el sindicato pues para reclamar esas semanas que desde el 2023 no se les ha reconocido a los docentes. En el 2023 uno ocurrió que les quitaron una semana, en el 2024 uno ocurrió que les quitaron una semana y yo siento que a partir de la reclamación que hicimos y en lo enfáticos que hicimos, en el 2025 no fue una semana, sino fueron 2 semanas, uno en el primer periodo académico y otra en el segundo periodo académico. Entonces ha sido muy difícil esa interlocución con la administración, que la verdad tiene recargados enormemente a los docentes de hora cátedra. Y para que nos llevemos una idea, los docentes de hora cátedra en la Universidad Distrital son el 60% y ellos desarrollan el 80% de la actividad misional de docencia en la institución. Entonces me parece que eso es un maltrato terrible, aparte de que no tenían estas otras condiciones, ahora se le añade una condición mayor de maltrato y es muy duro sentir que no hay una respuesta adecuada de la administración para cesar ese maltrato. Entonces en eso sí me siento como agotada, eh, porque no tenemos, ¿sí? No tenemos eco allí y la respuesta que nos da es que la Semana Santa no la tienen por qué pagar a los docentes de hora cátedra, que porque no la trabajan. Sin embargo, el que decreta el cese de actividades y el cierre de la institución es el rector por un acto administrativo. Y los docentes simplemente en Semana Santa también viven, su familia vive, tienen que sobrevivir. Entonces, eso sí ha sido difícil, pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que las condiciones en la institución son muy difíciles para lograr algún tipo de negociación y evitar este tipo de maltratos. Claro, ahí digamos nos hablas un poco de los conflictos laborales que existen dentro de la universidad y bueno, me gustaría hacerles un poco una pregunta específica a cada una de ustedes. Empecemos contigo, Marisol, y me quería referir precisamente un poco a eso que tú nos cuentas de la precarización laboral y quería preguntarte cómo incide un poco esa precarización docente, todo el tema de la contratación, de las cargas en la organización del sindicato y en las actividades académicas, cómo eso también ha afectado un poco el desarrollo de la universidad y cómo la lucha sindical, cómo lo que ustedes realizan desde ahí se articula un poco con la idea de defensa de la educación pública. Bien, es complicado. Bueno, por lo menos yo tengo una vinculación que es tiempo completo ocasional y en tiempo completo ocasional es posible acceder a algunas descargas en horas lectivas y en horas no lectivas para ejercer la actividad que yo tengo. Si yo no tuviera esas descargas, realmente sería muy complicado
En el primer semestre básicamente yo no tuve descargas y tenía pues tiempo repleto, tenía 24 horas lectivas más otras actividades administrativas, pues era muy complicado. Tenía que trabajar tarde en la noche porque pues era un reto para mí estar en el sindicato y estar pues en la presidencia del sindicato. Em, pero los docentes de hora cátedra, por ejemplo, que quieren participar y que participan de la junta directiva, no tienen ningún tipo de descarga, absolutamente ninguno. Y a pesar de que tenemos una bolsa de horas para descarga, esas horas solamente están disponibles para los docentes de planta y para los docentes tiempo completo ocasional. Para los docentes de hora cátedra, definitivamente no. Y en el proceso de negociación del año pasado lo pusimos en las peticiones y no fue posible. Es decir, aquí la discriminación en la Universidad Distrital no se da por condiciones de ser mujer o por condiciones de género. La discriminación se da por condiciones de la vinculación laboral. Y es muy duro porque un profesor de hora cátedra es el que más tiempo está con los estudiantes y al no tener condiciones adecuadas para trabajar y ofrecer el servicio como se debe ofrecer, es decir, tener tiempo para calificar, remunerado, por supuesto, ¿sí? Tener tiempo para preparar clase, tener tiempo para atender los estudiantes eventualmente en algunos tipos de actividades que tienen que hacer, pues eso repercute enormemente en la calidad de la educación. Entonces, básicamente los docentes trabajan es con su vocación, pero sentimos absolutamente muchísimo maltrato de la administración en general. Y no se reconoce. O sea, el proceso estuvimos trabajando el año pasado y no, es que solamente podemos reconocer hora cátedra. Sin embargo, esta vinculación que es hora cátedra y ocasional son informalidades. La universidad dice que es una actividad formal porque la prevé la ley 30. Claro, la ley 30 prevé que la institución puede vincular docentes ocasionales y puede vincular docentes de hora cátedra, pero no para desarrollar las actividades que ordinariamente desarrolla un profesor de planta, ¿sí? Entonces, la mayoría de plazas y de cargos de la universidad que deberían estar desarrollados por docentes de planta están desarrollados por docentes de hora cátedra, que la ley los diseñó para otro tipo de cosas, y por docentes ocasionales. Entonces, es muy difícil para las mujeres, compañeras mías, docentes de hora cátedra y docentes de medio tiempo ocasional, que quieren participar de la junta directiva. No lo pueden hacer, es imposible hacerlo. Entonces, en ese caso, no soy yo la limitada, ¿sí? Sino la limitación va directamente sobre mis compañeras. Y si a eso le añadimos que, pues, que las mujeres son cabezas de hogar, pues qué tiempo le va a quedar para ejercer el sindicalismo. Entonces, en nuestro sindicato, pues tenemos menor cantidad de mujeres afiliadas, ¿sí? Y cuando queremos conformar listas para ser elegidas en una nueva junta directiva, pues las mujeres brillan por su ausencia. Y es de entenderse. Es decir, la mayoría son de hora cátedra, ¿cierto? Son mujeres cabezas de hogar. ¿A qué hora? La universidad no prevé ningún tipo de descarga ni tiempos para estos docentes, sea mujer o sea hombre, valga decirlo, ¿no? O sea, no es una condición de género, es una condición de vinculación laboral. Ajá. Claro, profe, digamos, creo que comparto un poco eso que usted nos menciona. Creo que sí, como bien usted lo dice, dentro de la universidad quizás estamos un poco más expuestos a todos los temas de género y quizás eso ha diluido un poco esa barrera. Pero comparto eso que usted dice. Nosotros también, digamos, desde el instituto también somos contratistas y sabemos lo que esto implica, sabemos esto que tú nos mencionas, el hecho de que finalmente uno se le acaba el contrato, pero eso no significa que uno deje de comer, que uno, que uno tenga que dejar de responder por sus obligaciones. Entonces creo que sí es algo que hay que ponerle un poco la lupa. Creo que sí es importante mirar un poco cuáles son esas condiciones en las que están contratando tanto a los profesores como a las demás personas que estamos vinculadas a la universidad. Entonces creo que sí es muy valioso esto que nos comentas. Y bueno, y qué bueno que eso que nos cuentas también, que de pronto se ha diluido un poco esa barrera del género. Pero sin embargo, digamos, en el ámbito de lo público, de las negociaciones públicas, nos contabas tú, Marta, que es un poco más complejo, ¿no? Y yo creo que también tiene
tiene que ver un poco con el hecho de que no solo el sindicalismo ha sido históricamente masculinizado, sino también desde tu profesión, desde el derecho. Creo que es una profesión que también ha sido muy masculinizada, a lo mismo, el mismo caso que la profesora Marisol, ella también ha estado, digamos, desde una posición, en una profesión que es muy masculinizada. Entonces me gustaría, Marta, que nos respondieras un poco cuáles han sido esas estrategias que han sido efectivas para posicionar temas de género. Tú nos decías que haces parte de la mesa de género, de la mesa de negociación nacional, entonces me gustaría saber un poco cómo ha sido posicionar esas demandas específicas de las mujeres en esta mesa. Bueno, en primer lugar te digo que al interior de nuestra entidad, que es la Defensoría del Pueblo, la encargada, la entidad por excelencia que defiende y garantiza, de alguna manera es garante de los derechos humanos en Colombia, allí también se viven situaciones muy difíciles que sí tienen que ver con la discriminación por género. En mi caso, yo sí he sentido, me he sentido discriminada, pero no tanto por los compañeros de la entidad, sino paradójicamente por compañeros que lideran otras organizaciones sindicales que son hombres. Eh, a veces en el mundo sindical uno tiene que sobrevivir a una serie, digamos, entre comillas, de competencia por el tema de las afiliaciones, por el tema de ser el sindicato mayoritario, en fin. Y esta lucha pues es una lucha que uno tiene, uno está peleando con las administraciones, tratando de dialogar para llegar a acuerdos a nivel interno en las mesas de negociación singular, digamos, y hacia afuera, pues en las mesas nacional y en la mesa del sector justicia. Pero al interior de la entidad, nosotros en nuestra organización hemos tenido situaciones muy difíciles, hemos recibido incluso hace mucho tiempo, empezó toda nuestra historia y nuestra guerra con la recepción de una amenaza a nombre de las Águilas Negras, por mencionarte solo un ejemplo. Eso ya te indica y les indica a ustedes más o menos el ambiente hostil que se vive al interior de nuestra entidad en el tema sindical, y esto es algo que yo lo he expuesto en muchos espacios, no tengo ningún temor en decirlo porque esto ha sido objeto incluso de denuncias que hemos tenido que hacer ante diferentes entidades. Ha sido una lucha cuerpo a cuerpo, pero ha sido una lucha también desde nuestra organización sindical. Nuestros compañeros de nuestra organización sindical nos han apoyado y nos han llevado ellos mismos también a que nuestra organización sea, como les decía ahora, mayoritariamente femenina, y eso y este impulso nos lleva al Comité Ejecutivo de FENALTRACE, nos lleva a otros espacios donde hemos podido, como les decía, llegar hasta la mesa nacional, a la mesa nacional estatal en 3 oportunidades. Luego vimos que era muy importante para nuestra organización y para las mujeres del movimiento sindical llegar a la mesa de mujer y género, donde pues estamos haciendo o hicimos unos acuerdos muy importantes, como fue la construcción o es la construcción de un instrumento para el seguimiento y monitoreo eh, y la adopción e implementación de protocolos de prevención y atención integral de las violencias basadas en género y el acoso sexual en las entidades públicas. Al interior de nuestra entidad, esto tiene una relevancia muy importante porque nuestra organización está impulsando al interior eh, una campaña contra el acoso laboral, ¿sí? En nuestra entidad, pues como en todas, desafortunadamente tenemos también, como lo decía la profesora ahorita, también somos víctimas de la precarización laboral. Nosotros tenemos cerca de 4.200 abogados que son defensores públicos que están vinculados a la institución mediante un contrato de prestación de servicios con unos honorarios que no compensan la labor de un abogado litigante. Pues esto es un reto grandísimo. Les hablo al menos de los abogados defensores que son penalistas, que tienen cerca de 100, entre 100 y 200 casos cada uno.
que tiene una exigencia muy grande porque tienen que estar en audiencias públicas todo el tiempo, tienen que asumir de sus honorarios unos costos que no, realmente con todo lo que se quita en un contrato de prestación de servicios, la seguridad social, el transporte, las copias, la secretaria que tiene que pagar de su oficina, realmente lo que les queda es muy poco. Nosotros hemos venido haciendo un llamado al gobierno nacional para que se atienda esta situación de manera urgente, porque aunque la ley permite que los defensores públicos estén vinculados mediante contrato de prestación de servicios, por solo mencionarles una cosa, hace cerca de 4 años no reciben ningún tipo de incremento en sus honorarios. Entonces, la situación de ellos es bastante complicada. Nosotros hemos hecho, este año hicimos la segunda versión de una jornada que decidimos llamar Un día sin audiencias, en la que pretendemos que los defensores públicos contratistas, acompañados de los servidores públicos de la entidad, decidan no atender audiencias por al menos un solo día. ¿Esto qué implica? Pues esto si logramos efectivamente que el 100% de los defensores públicos acudan a esta jornada, a que no se atienda por un solo día las audiencias en ningún lugar del país, pues sencillamente lo que va a ocurrir es que se va a colapsar la justicia en Colombia. Y esta iniciativa ha sido acompañada por organizaciones sindicales muy importantes y muy incidentes como Azonal Judicial. En enero hicimos la segunda versión porque a nuestros contratistas no les habían pagado el mes de diciembre y ya estábamos a 20 y pico de enero. Hicimos un llamado a esa jornada, acudieron muchos medios de comunicación, visibilizamos el problema, nos pudimos sentar con el Ministerio de Hacienda para que solamente con esa jornada les pagaran a los 3 días sus honorarios. Pero esto es solamente una partecita mínima de todo el sufrimiento que tienen nuestros contratistas. ¿Qué fue importante en esa jornada? Que pues muy conscientes de toda esta situación que sufren nuestros defensores públicos, se unieron a esta jornada los jueces, los fiscales, los magistrados, los procuradores judiciales, y eso ¿qué nos hizo sentir? Que no estamos solos en esta pelea, que no estamos solos en esta lucha. Logramos involucrar a nuestros pares en la justicia, que son nuestros opuestos en las audiencias. Logramos que todos estos sectores, jueces, fiscales, magistrados, procuradores judiciales, miraran hacia el defensor público, que es la parte más débil en una confrontación jurídica, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda esta lucha, como dice la profe, es una lucha desigual, es una lucha a veces en solitario, pero uno en el camino va encontrando solidaridad, uno en el camino va encontrando mujeres y hombres que nos solidarizamos en una misma causa, y eso hace que el movimiento sindical pues vaya avanzando. Y por eso las mujeres, también con nuestras maneras, con nuestras propias formas, hemos venido ganando espacios en el movimiento sindical muy importantes, pero todavía vemos como, por ejemplo, en la mesa nacional, de 40 negociadores, solamente somos 8 o 10 mujeres, ¿sí? En las mesas de negociación del sector justicia igual, ¿sí? Entonces la pregunta y las propuestas siguen siendo, a propósito de que el decreto 243 va a ser modificado, una de las propuestas que hacemos desde la Mesa de Mujer y Género es que esa composición de los negociadores debe ser paritaria, ¿sí? Debe haber 20 mujeres, 20 hombres en los 40 de la Mesa Nacional, y en las mesas singulares, que son 10, tienen que ser 5 mujeres, 5 hombres, y en la mesa de sector justicia o de los diferentes sectores, que son 20, tienen que ser 10 mujeres y 10 hombres. A ver si por lo menos logramos que las mujeres sean un poco más visibilizadas y escuchadas, porque es que el tema aquí no es de incompetencia de las mujeres,
no es de debilidad en las mujeres, es que sencillamente uno, por más que, lo digo por mí, a la profe afortunadamente no le pasa igual, pero nosotros sí lo comentamos entre nosotras siempre en los espacios autónomos que tenemos. Hombre, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Cómo puede ser posible que en determinado sindicato el departamento de mujeres esté representado por un hombre? Esto no puede seguir sucediendo. Si aquí hay mujeres suficientemente capacitadas políticamente, socialmente, profesionales muy competentes que no han podido surgir porque encontramos siempre, como usted lo dice, una barrera. Y son barreras que parecen a veces imperceptibles, pero en el resultado, cuando uno ya ve así en lo grande, sí, tiene que ver con discriminación de género, totalmente. Hay un factor importante que se ha tocado y es el tema de los contratos de prestación de servicios. Yo escucho a la profesora Marisol y con toda la razón en la defensa de los profesores. Ella hace parte de ese gremio. Vemos las situaciones en que viven muchos de los profesores, pero también existen contratistas y es un gran porcentaje en la Universidad Distrital. Nosotros, Luis y yo, somos contratistas. Yo llevo más de ya cerca de 20 años en la Universidad Distrital. Y realmente pues uno le ha dado mucho a la universidad, como contratista le ha dado todo. Pero desafortunadamente a veces nos sentimos discriminados por los mismos funcionarios de planta. Nos sentimos discriminados en el sentido de cómo son nuestros contratos. A veces se nos exige horario. Entonces, no sé hasta qué punto el sindicato de la Universidad Distrital le presta atención a los contratistas. Obviamente, la función de un sindicato es buscar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Alguna vez entrevisté a un viceministro de Trabajo y decía, es que los contratistas son trabajadores informales, ¿sí? Porque de verdad, a veces, como decía Luis, y es una realidad, son contratos, ahorita pues hoy 6 meses, después qué vamos a hacer, no sé si, no sabemos si seguimos, a pesar de que le hemos dado tanto a la universidad, 20 años en la universidad, y uno no sabe realmente cuál va a ser su futuro laboral. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo? También con contratistas, ¿sí? Y también pues con otros funcionarios, aparte de los docentes. ¿Cómo ha sido esa labor de defensa en el tema laboral, profesora Marisol? Bien, los docentes en la Universidad Distrital tenemos una vinculación en la que se nos paga las prestaciones sociales. Digamos que a partir de 1996, que hubo la sentencia C06, prohibió básicamente que la contratación de los docentes fuera por prestación de servicios. Entonces, dentro del estamento docente, nosotros no tenemos docentes vinculados por prestación de servicios. Sin embargo, pues la estructura de castas es brutal. ¿Sí? Entonces tenemos en el top pues los profesores de planta, y dentro de los profesores de planta también hay un top, el top de los traficantes de puntos. Luego siguen los docentes TCO, que son una vinculación informal, los docentes de hora cátedra prestaciones y los docentes de hora cátedra honorarios. Los docentes de hora cátedra honorarios no reciben prestaciones sociales. Nuestro sindicato es un sindicato netamente de docentes, no es un sindicato de trabajadores en general de la institución, sino solamente de docentes. ASPU significa Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Entonces, en ese sentido, es del sector docentes directamente. Buena En la la aclaración, universidad hay, profesora. ajá, ok, en la universidad hay otro sindicato de docentes que es CIPRUT. Y hay dos sindicatos de administrativos. Y voy a comentarles algo. Estos sindicatos de administrativos no admiten dentro de su organización que los trabajadores que están por contrato de prestación de servicios se unan al sindicato. Eso es gravísimo. Es decir, dentro de estos sindicatos administrativos solamente hay o empleados administrativos de planta o empleados administrativos provisionales, pero no admiten, y la mayoría de administrativos de la institución, valga decirlo, son
personas que tienen contrato de prestación de servicios, así como tú lo has dicho. Nosotros hemos querido pues apoyar, por ejemplo, dado que está todo el boom ahorita del decreto de formalización y todo este asunto, pues nosotros invitamos a unos compañeros que eran de contrato de prestación de servicios y dijimos, bueno, ustedes, ¿por qué no fueron a la mesa, cierto? Porque nos socializaron un plan que hizo la administración sin ser concertado directamente con los sindicatos, ¿cierto? Pero nos hicieron esa presentación, e incluso en esa presentación yo dije, ¿dónde están los compañeros de prestación de servicios? Y realmente ahí fue donde me enteré que pues los dos sindicatos que hay de administrativos en la institución no admiten personas que tengan contrato de prestación de servicios. El de nosotros, este se llama ASPU, seccional Universidad Distrital, pero para comentarles que hace unos años, como creo que como antes del 2015, no me sé la historia bien, así que esto puede ser impreciso. El hecho sí ocurrió, pero no tengo bien la temporalidad. Este sindicato no admitía docentes que no fueran de planta. Y gracias al trabajo de algunos compañeros que se dieron a la lucha, entonces este sindicato empezó, le tocó empezar a admitir docentes que no fueran de planta. Claro, Nosotros y quisiéramos digamos, que todos estuvieran, o sea, sí, perdón, sí. no, no, continúa, sigue. No, pues nosotros quisiéramos que el sindicato nuestro fuera abierto para todos los trabajadores, obviamente. Em, pero ni siquiera en los procesos de negociación vamos conjuntos, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, los administrativos han logrado ciertos beneficios en sus negociaciones con la universidad que nosotros como docentes no hemos logrado. Por ejemplo, los administrativos tienen derecho a que la universidad les dé gafas, siempre y cuando se necesiten, obviamente, al año, un par, pero nosotros lo pusimos en nuestro pliego de negociación y se nos negó. Básicamente, el ejercicio de la administración el año pasado en la mayoría de nuestros puntos era este, no, 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 y no hay recursos. Entonces, yo digo, oiga, no hay recursos, ¿por qué? Porque los pedimos los docentes, pero sí hay recursos para otras cosas. No hay, o sea, y me parece a mí que es fundamental para una institución tener cierta equidad, pero la institución brilla por el desequilibrio, tanto en la carga laboral, que está más fuerte del lado de las personas que tienen contrato de prestación de servicios o en nuestro caso de los docentes de hora cátedra que tienen menos beneficios. Y hay mucho desequilibrio, vuelvo y le digo, la discriminación básicamente no se da por género, la discriminación se da por el tipo de vinculación laboral. De hecho, nosotros propusimos el año pasado y no se ha dado que se creara una mesa basada en el tipo de discriminación laboral, porque esa es brutal aquí en la institución. Yo diría que más fuerte que la basada en género. Y así como hay una mesa basada en la discriminación basada en género, realmente debemos tener una basada en el tipo de vinculación laboral. Sí, digamos, hay varias cosas que tú tocas que me parecen muy interesantes y yo mismo como contratista lo digo y es cierto, digamos, el hecho de que uno no tenga un escenario donde uno pueda presentar, digamos, estas inquietudes o quizás alguna queja, eso también lo hace que uno mismo se cierre, digamos, a aceptar quizás cosas que no debería aceptar, porque tú misma lo dices, digamos, si yo hoy personalmente yo quisiera poner alguna queja por alguna situación, primero, no sabría dónde hacerlo, no sé, no me sentiría respaldado, no sabría, digamos, a qué sindicato podría respaldarme. Primero eso. Y segundo, pues claro, para la universidad sería simplemente sencillo desvincularlo a uno una vez se le acaba el contrato y a ti quién te va a explicar, quién te va a decir, no, es que te desvinculamos por tal situación, no, simplemente se te acaba el contrato. Entonces eso lo dejó uno un poco en el aire. Y tú lo decías, claro, los profesores no están por contrato, pero en la práctica
pues ellos muchas veces no reciben todas estas prestaciones sociales. Ayer hablaba con un profesor y me decía, claro, es que yo también se me acaba el semestre, quedo en el aire y yo no sé qué va a pasar conmigo. Y eso creo que es una inquietud que es demasiado grande dentro de la universidad y creo que es algo que es bastante importante reevaluar. Pero bueno, nos quedan, digamos, como 3 minuticos, entonces me gustaría que muy brevemente, pues Marta, nos cuentes un poco, tú hablabas de que también tienes que, digamos, balancear un poco el trabajo del sindicato con los otros sindicatos de otras organizaciones, tú que estás en una mesa de negociación nacional, tienes que también trabajar con la gente de la Procuraduría, de la Contraloría, del gobierno, y pues quería preguntarte un poco eso de cómo ha sido un poco, o bueno, cómo el sindicalismo logra articular a los trabajadores de distintos sectores y entidades e instancias para defender los derechos laborales. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de eso, Marta, muy brevemente, porque nos quedan más o menos 3, 4 minutos. Bueno, realmente en la agenda sindical tenemos muchos temas en común. El que ustedes mencionan es uno muy importante, el tema del contrato de prestación de servicios, que en nuestra entidad es una situación que ustedes exponen, es común. Lo que ocurre allá en la Universidad Distrital ocurre en la Defensoría y ocurre en muchas entidades con los contratistas, que son las personas que están más desprotegidas. Entonces, este es un tema, como muchos otros, que es un tema en común y que estamos abordando desde la particularidad de cada entidad. En nuestra organización, en nuestra entidad, por ejemplo, nuestra propuesta es la nivelación salarial y un punto dentro de los 4 puntos que tenemos es el de los contratistas. La única manera de superar en la Defensoría del Pueblo que los abogados dejen de estar trabajando o vinculados mediante contrato de prestación de servicios es vinculándolos a la planta de personal, ¿sí? Con unos salarios que sean equitativos o estén a la par de los jueces, los fiscales y los procuradores judiciales. Les voy a dar un ejemplo. Mientras un fiscal local se gana 14 millones de pesos en planta de personal, con todas las prestaciones, con toda la seguridad social, con todo lo que esto implica, un defensor público de la categoría municipal, que es el par de este fiscal, devenga 5 millones de pesos de honorarios. O sea, es una brecha supremamente grande. Y la única alternativa que nosotros vemos desde nuestro sindicato es vincularlos a planta, aunque algunos no lo quieren, algunos abogados no, porque no tener exclusividad con la Defensoría del Pueblo y poder litigar les permite asumir como defensores de confianza casos en que pues pueden ganarse unos honorarios un poco mejor o más decentes, pero en definitiva el trabajo digno y decente es una lucha del movimiento sindical donde estamos todos los trabajadores de todas las entidades, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Entonces, esa es una bandera que tenemos que agitar fuertemente para trabajar porque los contratos de prestación de servicio o contratos basura dejen de existir en el país. Ese es por lo menos un tema común, por solo mencionar ese. Claro, bueno, pues hoy estuvimos hablando de varios temas muy interesantes. Creo que es muy importante poner sobre la mesa todos estos temas, no solo la forma de vinculación laboral, sino también cómo ha sido esa experiencia de ustedes como mujeres asumiendo estos liderazgos tan importantes. Así que bueno, te agradezco mucho, Marta, le agradezco mucho, profesora Marisol, por habernos acompañado hoy. Creo que este tema se nos quedan muchísimas cosas por fuera. Al final, Marta, tú tocabas el hecho de que también hay un sindicalismo en el sector privado que creo que también vale la pena explorar más adelante. Y pues nada, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este programa. Quedan muchas cosas en el aire y esperemos que pues esta lucha sindical siga adelante y sigamos trabajando por los derechos de nosotros los trabajadores. A Luis, ustedes, ¿podrías regalarme un minutico? Claro, profe, Es que siga. quiero decir algo de última. Yo quiero mandar este mensaje, enviar este mensaje a las directivas de la universidad y también a mis compañeros de Oracate. Resulta que en este periodo académico 2026-1, con la nueva dirección de la universidad en cabeza del doctor Liscano, a los profesores de hora cátedra nuevamente, a pesar de las promesas de campaña, se les está quitando una semana laboral de su salario y de sus prestaciones.
Sin embargo, tengo entendido que va a haber una celebración fastuosa del Día del Maestro. Yo, Marisol Camacho Velandi, actual presidenta de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Seccional Unidad Distrital, reitero que no quiero celebración del Día del Maestro. La mejor celebración para mí del Día del Maestro es que esos recursos presupuestales vayan al fondo para que se les pueda pagar a los docentes esa semana, que según dicen no se les puede pagar porque no hay presupuesto. Gracias. No, gracias a usted, profesora Marisol. Creo que es muy importante. Aquí, digamos, quedaron también algunas, digamos, expuestas algunas denuncias que tenemos al interno de la universidad y creo que es bastante importante ponerlo un poco en la mesa en discusión. Así que muy válida bueno, esa petición. Entonces, profe, muchísimas gracias. A ustedes, Muy amables. muchas gracias. Un abrazo, compañera Marisol, solidarizándonos contigo en esa lucha en la que esperamos poder apoyar de alguna manera. Gracias, Sonia, gracias, Luis, y quedan muchas cosas en el aire, es cierto, pero de todas maneras creo que es muy importante y les agradecemos muchísimo que ustedes visibilicen el trabajo de las mujeres sindicalistas. Muchas gracias. Bueno, un espacio súper importante, qué lástima que sea una hora, como dice la abogada Marta. Quedan muchas preguntas, muchas dudas, muchas exposiciones por parte de nuestras invitadas frente a esta situación del sindicalismo en Colombia, y que este sea un espacio también de catarsis, porque a veces no tenemos este tipo de espacios para expresar lo que realmente sentimos desde nuestros puestos de trabajo en esta oportunidad en la antesala de la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Muchas gracias a nuestras invitadas, muchas gracias Luis, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través del dial 90.4 FM Estéreo. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.